hermanos. Amén. Hermanos y hermanas, abran su Biblia. Libro de Marcos, capítulo 9. Estaba loco por decir eso. Amén. Libro de Marcos, capítulo 9. Es lindo estar en casa. Es lindo estar en casa. Poder adorar así. La verdad que no es lo mismo verlo por las redes. No es lo mismo. La experiencia de adoración. No hay otro lugar como el templo para que colectivamente nosotros podamos entrar en esa comunión y en esa perfecta armonía que no se puede disfrutar desde casa, no. Sí, esto ha sido una herramienta que nos ha ayudado a mantenernos edificados. Pero ver a Serafín jamás se compara a poder estar en la casa del Señor, habitando los hermanos juntos y adorando juntos. Como siempre he dicho, está el preparativo cuando lo estemos allí. Claro que sí. Si esto yo no lo puedo disfrutar aquí, yo no sé cómo lo voy a disfrutar allá. Vamos allá arriba. Mire, fueron 2 semanas que estuve fuera y la verdad que vi cosas y experimenté muchas nuevas cosas. Y entre ellas, ya no me duele ni un hueso. Santo. No, ya no me duele ni un hueso. Yo le decía a los hermanos que cuando iba caminando por la carretera, la gente marihuana era terrible. Horrible. Oiga, no, eso es terrible. En cada esquina tú ves la gente fumando y tú ves, por el color tan raro, eso es marihuana. Y te escondías para allá y allá. Digo, mira, funciona, no es de coyuntura. No sé. Pero mira, yo vi una de cosas que sin temor, tengo que confesarle que me espanté. Muchas cosas nuevas, miren. Ya no es lo mismo que antes. Quizás caminando ver parejas del mismo sexo de manos, besándose, acariciándose. Eso es el pan nuestro de cada día en las calles de Nueva York, ¿sabes? Eso es normal allá. Está acabando. ¿Perdón? Esto se está acabando. No, definitivamente, yo lo creo. Vi tantas cosas a las cuales yo no estoy acostumbrado a ver. O por lo menos en mi juventud, que fue los otros días, yo no estaba acostumbrado a ver eso. ¿Por qué la risa? Yo no sé por qué tanto se ríe. Eso fue los otros días. Para el Señor no dice que 1000 años como un día. Eso fue los otros días. Pero yo soñé tantas cosas que no estaba acostumbrado a ver antes. Estoy viendo, y yo creo que usted puede estar de acuerdo conmigo, estamos viendo una generación muy distinta. No estoy hablando de juventud, una generación. Porque esto no es un problema solamente de los jóvenes que van subiendo, es un problema de esta generación. La forma de vestir es completamente distinta. Hay un libertinaje, ya no hay pudor en la manera de vestir, no lo hay. La manera de hablar, oiga, ni que se diga. Y cómo hemos adoptado palabras vulgares para hacerlas parte de nuestro hablar diario. Y yo escuchaba todo eso y ¿dónde estamos? La manera de comportarse, sus prácticas son completamente distintas. Yo vi una generación, hermanos, durante este tiempo, una generación bien diferente y no les puedo negar, me dolió. Me dolió en gran manera ver una generación muy diferente y yo llegué a la conclusión que es una generación enferma. Estamos viviendo en un tiempo donde la generación que se está levantando, la generación que estamos viviendo, es una generación que está enferma. Y cuando digo que está enferma, yo no estoy hablando de coronavirus, yo no estoy hablando de cáncer, no estoy hablando de influencia, ni de diabetes, ni de obesidad. No, yo no estoy hablando de ese tipo de enfermedad, sino me refiero a la enfermedad moral, la enfermedad de valores, inclusive a la enfermedad familiar y mucho más la enfermedad espiritual, porque ni siquiera se menciona a Dios en esta generación. Es triste. Es triste. Y yo creo que la juventud, nuestra generación, es una generación que necesita ayuda con urgencia. Es una generación que necesita auxilio. Y creo y estoy convencido, iglesia, que la mayoría de los casos tiene remedio. Porque nada es imposible para Dios. Amén. Pastor, ¿usted lo cree? Oh, sí, definitivamente yo creo que hay. Para muchos de esta nueva generación, de esta generación que se está levantando, para muchos de ellos hay remedio. Sí, yo lo creo. Miren, como le dije, ha sido algo que me ha tocado el poder ver. Y fueron días de meditación. Y mi esposa
se había llevado un libro para estas vacaciones que ella la miré muy entusiasmada leyéndolo y me dio curiosidad y lo abrí. Y simplemente lo abrí. Y me llevó a una página donde me daba la respuesta a esta inquietud que yo tengo con esta nueva generación que se está levantando. O sea, cuando Dios quiere hablar, Dios te habla de diferentes maneras. Una alabanza, hasta con un letrero. Usted nunca ha visto que para el letrero dicen, no te preocupes. Mire, aún las tablitas, esas tablitas cuando llegan con una palabra de apoyo, en el momento más difícil, cuando estamos buscando dirección, Dios te habla. Y en aquel momento Dios me habló a través de aquella página que yo abrí y me llevó al libro de Marcos, capítulo 9. Y allí me habló algo bien interesante para poder hablar sobre esta generación que está enferma. Y me hizo saber que el problema que estamos teniendo es que creemos en Dios. Creemos en Dios, pero no tenemos la fe suficiente en Dios. ¿Cómo es eso? Sí, una cosa es creer a Dios, otra cosa es tener la fe suficiente en Dios. Y tristemente, el problema detrás de todo esto es que no se están levantando padres, familiares, dispuestos a buscar la ayuda necesaria en el lugar necesario. Padres con una actitud, veo cada día padres con una actitud de desespero, con una verdadera aflicción por lo que está pasando con sus hijos, con sus nietos, con sus vecinos, con los jóvenes y la juventud que se está levantando y comienzan a buscar las ayudas necesarias, pero tristemente las están buscando en el lugar errado. Hermano, yo estoy convencido que si los padres del siglo XXI, los padres de esta generación buscaran la forma de llevar a sus hijos a Cristo Jesús, las cosas fueran distintas. Bien convencido. Si los padres se dieran a la tarea, escuchen, se dieran a la tarea de llevarlos a Cristo Jesús, esto sería diferente. El día de hoy yo quiero meditar en una porción donde veo el desespero de un padre por la condición de su hijo. Hoy, con la ayuda de Dios y dirigido una vez más por el Espíritu Santo, quisiera hablarles bajo el tema: ¿cuál es tu fe? ¿Cuál es tu fe? Si usted tiene el libro de Marcos, capítulo 9, vamos a leer del verso 14 en adelante. Nos ponemos de pie para darle reverencia a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Está hablando de la multitud, fue a saludar a Jesucristo. Él, Jesucristo, les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se ha secado. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y escuchen la palabra de Jesús. ¿Qué dice? ¿Y qué hicieron? Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego en el agua para matarle. Pero escuchen esta palabra, iglesia, escúchenla. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo al Padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Damos gracias a Dios por su santa y por su bendita e infalible palabra.
palabra. El caso de un muchacho, pero a mí de toda esta lectura que me llama la atención es la actitud de este padre. Yo quiero que ustedes miren la actitud de este padre, que llega allí a donde está Jesús, pero esta palabra a mí me tocó mucho. Si puedes hacer algo. ¿Ustedes escucharon eso? Si puedes hacer algo. Yo veo ahí algo de duda. Ahí yo veo algo de duda. Se lo llevó a Jesús, pero le dijo, si puedes hacer algo. ¿Dónde estaba la fe de este hombre? Quisiera analizar un poco esta historia. Y quizás hasta el tema principal de dónde está tu fe lo vamos a ver casi hasta lo último. Pero quisiera analizar los detalles de esta historia para que nosotros podamos identificarnos con esta generación y con este padre. Aquí primeramente me está hablando de un joven. No sabemos su nombre, yo no sé si se llama Epafrodito, si se llama Juan, si se llama Pedro, si se llama Tíquico, yo no sé cómo se llama. No es relevante. Nos hace ver de que era un joven el que estaba allí. Tampoco me dice la edad. Si era un muchacho de 10 años, si tenía 15, si tenía 19, no lo sabemos tampoco. Pero sí nos hace saber la condición en la cual estaba este joven. Su condición estaba poseído por un espíritu inmundo, dice la Escritura. Y este espíritu no solamente había dejado mudo a este joven, sino que lo lastimaba, sacudiéndolo con una gran violencia. Fue una condición que no era algo que le había llegado recientemente, era una condición en la cual desde niño, no era nueva, era una condición ya vieja. Pero vemos el caso de este niño y vemos un padre que tampoco me dice el nombre, porque aquí puede ser Juan, Pedro, gratitud, no sé. Aquí puede ser cualquiera, puede ser el mismo tuyo, no lo sé. Pero lo deja aquí como en blanco para que nos podamos identificar también con este hombre. Aquí interesante porque no menciona a la esposa, quizá era viuda. Padre soltero, no lo sabemos. Si estaba criando solo, no da ese detalle. Pero sí menciona algunos aspectos. Era un padre que, si lo vemos, estaba buscando solución a la condición tan precaria y preocupante que tenía su hijo. Era un padre, era un hombre angustiado, desesperado, afligido, al ver a su hijo en la condición en la que estaba. Un padre con una carga muy, pero muy pesada. No tan solo vemos allí al padre, también estamos viendo allí a lo que eran sus discípulos. Estos fueron los que atendieron al muchacho primeramente. Esos fueron los que llegaron allí, pero no pudieron hacer absolutamente nada por el muchacho. Dios tenía otro plan. Dios tenía otro plan en medio de esto. Yo me imagino la frustración de aquellos discípulos, pero si nosotros hemos sanado antes, ¿qué está pasando aquí? Si nosotros hemos curado a otras personas, hemos sacado demonios, hemos hecho esto. ¿Qué ha pasado aquí que no hemos podido? Porque Dios tenía otro plan. Pero allí no tan solo estaban los discípulos, había una multitud que estaba demandando señales. Querían ver milagros, querían ver prodigios, por eso es lo único que seguían al Señor, tratando de ver lo que eran las señales. Y por último, y no menos importante, allí vemos a Jesús, la figura principal de toda esta lectura. Y Jesús llega a aquel encuentro y tenía un propósito, el darnos una lección. No tan solo una lección a aquella gente que estaba en aquel momento, en aquella reunión, sino también para el día de hoy, para ti y para mí. Yo creo que esta historia que acabamos de desmenuzar así poco a poco es un evento o una historia, un relato real y muy significativa para meditar en un tiempo como el que estamos viviendo, donde estamos viendo una generación que está corrompida, una generación que está enferma, una generación que necesita ayuda, y yo les voy a decir por qué. Un padre cristiano, le estoy hablando a los padres cristianos. Hoy Dios quiere hablarnos a nosotros, los padres cristianos, a los que supuestamente tenemos una relación con Dios. Está hablando a los padres cristianos. El padre cristiano, quiera o no, le guste o no, tiene que reconocer que nuestros hijos tienen una condición. Y digo quiera o no, porque a veces queremos hasta así, mira, no, yo no quiero, me hago el ignorante. No.
Nos guste o no, como padres cristianos tenemos que saber que esta generación tiene una condición. Analicemos por encima lo que pudo haber sido la condición específicamente de este joven. Como le dije anteriormente, un espíritu inmundo. Es decir, había dentro de este muchacho algo que no era normal, algo que no era bueno. ¿Me va siguiendo? Dentro de este muchacho había algo que no era agradable, no era bueno. Si nosotros definimos la palabra inmundo, el diccionario me dice a mí que algo inmundo es algo que está lleno de basura. Es algo que tiene suciedad, es algo sucio, asqueroso y repugnante. Uy, no me lo estoy inventando, busque la definición de lo que es inmundo. Y son palabras que son fuertes. Dentro de este muchacho había algo inmundo, algo que era repugnante, asqueroso, sucio, basura. Algo que le estaba causando daño, algo que no era agradable a Dios. Algo que no le agradaba a Dios. Y si nosotros miramos los versos del 18 al 22, allí está la descripción de ese demonio que había dentro de él, que era un demonio que era peligroso, agresivo y violento. ¡Wow! Era tan peligroso, tan violento, que sacudía a ese muchacho con violencia. ¿Usted se imagina haciendo espuma por la boca? Espumarajo, lo que botaba era baba. Todo el tiempo todo baboso. Crujía los dientes. Peligroso al punto de que dicen que lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, porque el propósito principal de ese demonio que existía ahí era matarlo, era destruirlo. ¿Me va siguiendo la idea de que cómo va este joven? Porque la idea principal, y sin embargo ese joven no decía nada porque estaba mudo. Dentro de su condición, no podía hablar. Solo imaginen, yo quiero que solamente usted se meta aquí esa imagen de ese joven. Como yo lo hice, que traté de hacerme esa película de ese joven. Sus dientes rotos, porque por tanto están crujiendo sus dientes, tratando de hablar lo más seguro, tratando de poder expresar lo que sentía. Sus dientes rotos, llenos de baba, manchados, con un mal olor. Mal olor. Busca la toallita de los nenes chiquitos que le ponen aquí a... ¿Cómo apestan esas toallitas, verdad? ¿Cómo es que le llaman los baberos eso? Compañeros de va, ¿cómo apestan? Imagínate ya, un muchacho ya grande. Ese mal olor. Su cara, mire, su cara desfigurada, lastimada, lacerada por las cicatrices del fuego, por los golpes que le causaba cada una de esas sacudidas. Y posiblemente con un sentimiento roto de poder ser marginado por los demás por su condición. Porque por su condición los tenían que marginar. Se sentía solo, desechado. ¿Usted me entiende, verdad? ¿Me está entendiendo? Déjeme decirle algo, iglesia. Esta generación es como este joven. La generación que se está levantando, esta generación enferma que se está levantando es como este joven. Hay una generación que está viviendo una vida que no es diferente a la vida que experimentó este muchacho. Hay una generación que el mundo, la sociedad lo está sacudiendo con violencia. No es poco. Lo sacude a través de la música, lo sacude a través de la televisión, de la moda, a través de lo que se experimenta en las calles. El mundo sigue sacudiendo a esta generación. Esta generación día a día se lastima. Es una generación lastimada. Se daña sin control. Los deleites del mundo siguen dañando a nuestra juventud. Hay una generación que su boca cruje, pero no es que se escuchan sus dientes crujir. Son malas palabras lo que salen de su boca. Son vulgaridades que salen como espuma apestosa de su boca. Hay una generación tristemente muda, que no expresa lo que siente, que no expresa sus frustraciones,
que no expresa su dolor, y si lo lograste expresar, lo expresa de una forma errada y equivocada. Hay una generación que sufre dolor, soledad. Hay una generación que está escasa de hablar, y sobre todo de hablar de Dios. Esta generación no quiere hablar de Dios, le huye hablar de Dios. Y si esto es triste, iglesia, si esto es frustrante, más lo es saber que hay padres que no reconocen, que hay familias que no quieren reconocer, que no se dan cuenta que esto que está pasando a sus hijos es una realidad. Porque está pasando, pero no nos queremos dar cuenta. Eso es normal. Los tiempos cambian. No, eso no es así. Quizás los tiempos cambian, pero Cristo sigue siendo el mismo. Amén. Pero nos hemos acomodado a una manera de cómo vive el mundo, y los estamos dejando que nuestros jóvenes se sigan dañando, nuestra generación se siga dañando, porque lo vemos como algo normal. Y no es normal. Es triste que no solamente no se den cuenta, es que no quieren aceptarlo, se niegan a reconocerlo. Como pastor, me he dado cuenta de que inclusive hay padres que no conocen a sus hijos. ¿Cómo usted va a decir eso? ¿Cómo usted va a decir, pastor, que yo no conozco a mi hijo? ¿Cómo usted va a decir que yo no conozco a los de mi casa si vivimos bajo 4 paredes y un techo? Es triste. Pensamos conocer a nuestros hijos, pero no los conocemos. O no los conocemos tanto como debiéramos. No conocemos sus temores, no conocemos sus frustraciones, no conocemos sus sueños. Es más, yo les voy a invitar, yo he hecho esta dinámica en otras ocasiones, pero yo les voy a invitar. Haga este ejercicio en su casa para ver cuánto usted conoce a sus hijos. Mis hijos son grandes, hágalo también, son sus hijos, ¿verdad? Y quizás tengan 40 años y son 40 años que usted no conoce bien a sus hijos. Pero haga este ejercicio. Intente saber si usted conoce el color favorito de su hijo y su hija. No le chotee, Naomi. Naomi ya le está choteando a mamá. No le chotee todavía. Tampoco Débora. No. Intenten averiguar si conocen el color favorito de sus hijos. Que lo más seguro vas a decir, ¿es el negro? No, mami, es el verde. ¿Tú no te das cuenta de que tengo mucha ropa verde? Pregúntenle a sus hijos cuáles son sus sueños. ¿Verdad, papito? ¿Tú quieres ser doctor? No, yo no quiero ser mecánico. Porque sus sueños no son los sueños de sus hijos. Así es. Pero el sueño que tenga su hijo, lleve a que ese sueño lo lleve a volar alto. Porque no importa la profesión que escoja su hijo, que sea el mejor en su profesión. Pregúntele a su hijo, le invito a que le pregunte, yo sé quiénes son sus maestros. No, mami, si verás que ya ese era 4 años atrás, ya ese no es mi maestro. Pregúntele para ver si usted sabe cuál es su mejor amigo o su amiga. Pregúntele cuál es su deporte favorito, su programa favorito, su clase que puede dominarla, que puede tener dudas. Pregúntele para ver si acaso usted sabe que su hijo tiene una debilidad. Porque nosotros no sabemos, mire, para nosotros nuestros hijos siempre son los más fuertes. Y no nos damos cuenta de que nuestros hijos tienen una debilidad. Están luchando contra una tentación. Están luchando contra algo que los hace flaquear. Y nosotros padres no nos damos cuenta. ¿Acaso nos damos cuenta como padres que ellos lloran en silencio? Te pregunto, ¿con cuántas luchas tú ignoras que tu hijo está pasando ahora mismo? ¿Acaso
¿No te das cuenta que tu hijo y tu hija se sienten solos? Pastor, ¿cómo usted me va a decir que mis hijos y mis hijas están solos y siempre están rodeados de amigos? A veces podemos estar rodeados de tanta gente y sentirnos solos, porque las verdaderas personas que quisiéramos tener a nuestro lado no están. Pero lo ignoramos, porque lo damos por sentado de que todo está bien con nuestros hijos. Porque le suplimos ropa, porque le damos dinero cuando necesitan, porque lo consentimos en las cosas que ellos nos piden. Ah, pues ellos están bien. Y no es así. Haga esto. Y yo estoy seguro que usted va a notar de que usted no conoce a su hijo o lo conoce muy poco. No se jacte de conocer a su familia. La verdad es que no la conoce. No la conoce. Pastor, ¿y por qué? ¿Por qué sucede esto? Que la generación que se está levantando hoy día, iglesia, es una generación de compañeros de casa, no es familia. Y ahora nuestros hijos son amigos, no son hijos. El ambiente familiar no es uno de unidad, sino cada cual está en su cuarto, cada uno está en sus áreas distintas. Ya no es una familia, ahora todos somos roommates. La generación que se está levantando está enferma, iglesia. Y no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos siendo indiferentes ante una generación que se está dañando. El trabajo, los compromisos, el denegar el cuidado a otros, el permitirle que se encierren. Miren, esto es un problema bien grande. El permitir que nuestros hijos se cierren en un cuarto para que no me dé problemas en el día, eso es un problema. Preferimos a nuestros hijos encerrados en un cuarto porque allí nos molestan. Eso no es familiar. Eso no es familiar. Y poco a poco, ¿sabes qué estamos haciendo con eso? Que al ser permitido con eso, lo seguimos perdiendo. Lo seguimos perdiendo y lo seguimos permitiendo que se sigan enfermando. Ahora, si nosotros llegáramos a estar conscientes de esta realidad, nosotros los padres cristianos, si nosotros llegáramos a estar conscientes de esta realidad, de que hay una nueva generación que está enferma, y específicamente a los nuestros, a los que tenemos que darle responsabilidad a Dios, la pregunta sería: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Y si lo que estoy haciendo es suficiente. Sí, porque es fácil decir, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Esto es suficiente. Y usted notará que cuando usted va a evaluar, va a decir: nunca es suficiente. ¿Estoy haciendo lo suficiente? Miren, miremos algo de lo leído de este hombre. Según lo que hemos leído, este hombre, Simedito dice que llevaba mucho tiempo ocupado en la condición de este joven, porque este joven dice que desde su niñez estaba enfermo. Yo no dudo que, al igual que la mujer del flujo de sangre, hubiese hecho todo lo posible para buscar la sanidad de ese hijo. Yo no dudo que, al igual que la mujer del flujo de sangre gastó todo lo que tenía en poder buscar la ayuda, yo no dudo que este hombre también haya buscado toda la ayuda y gastar dinero y los recursos necesarios buscando la sanidad de este joven. Porque este hombre, yo creo que él no tenía los recursos, al igual que no lo tenemos nosotros. Este hombre sabía que él no tenía los recursos o la capacidad para resolver el problema tan grave que tenía su hijo. Y me imagino, y solamente digo me imagino, que en el desespero que tenía este hombre, él escuchó hablar de la labor que desempeñaban los discípulos. Así, porque la Biblia dice, en el libro de Marcos capítulo 3, verso 15, dice que Jesús le había dado autoridad a sus discípulos para poder sanar y echar fuera demonios. Así que ellos tenían las herramientas. Y este hombre, ¿qué hizo? Pues lo llevó, pues yo lo voy a llevar a estos hombres que fueron allí. Y yo me imagino que él llegaría allí con la esperanza de que su hijo iba a ser sanado. Si ellos están sacando demonios, ellos están sanando. ¿Qué pasó? Pues yo lo voy a llevar a este recurso. Pero ¿qué sucedió? No fue así. No fue así.
donde él pensó que encontraría esa primera línea de ayuda, no fue así. Igual que muchos hacen. Cuando tienen un problema, cuando hay situaciones difíciles, ¿a dónde voy? Al psicólogo. ¿A dónde voy? Al psiquiatra. ¿A dónde voy? Al terapista de familia. Y no digo que son malos, son buenos recursos. No me malinterpreten diciendo de que no lleven a sus hijos, que usted no visite un psicólogo, un psiquiatra. Yo creo en ellos, yo creo que son buenos recursos. Pero ¿será mi primera línea de ataque? ¿Será mi primera línea de poder llegar? No, yo no lo creo. Entonces, ¿cuál es la primera línea? Allí me da la respuesta. ¿Qué fue lo que dijo? Que ustedes lo repitieron en el verso final, en el final del verso 19. ¿Qué dice? ¿Y a dónde lo va a llevar? ¿A Jesús? Mira que allí dice, traérmelo. ¿Y qué se lo llevaron? Miren, como yo le dije, me gusta imaginarme todo esto. Imagínate que llegó allí. Mira, yo se lo llevé allá y le explicó todo lo que estaba pasando. Y allí yo veo a Jesús que le dijo, pero ¿a quién de los discípulos se lo llevaste? Se lo llevé a Pedro, lo que pasa es que ese es más tirado, ese tiene temperamento. No, llévaselo mejor a Juan, que es más amable. Vete y llévaselo a Juan, que Juan va a hacer el trabajo. Pedro no, Pedro es más joven. No. Y a Tomás, mucho menos, porque Tomás es un hombre de duda. No, ahí no se lo lleves a él. Llévaselo a Juan, porque él es más amoroso. Él no hizo eso. ¿Sabes qué no hizo Jesús tampoco? Vaya y preséntaselo a sus sacerdotes, como le dijo a los leprosos. A los leprosos le dijo, no, vaya y preséntense a los sacerdotes y allá. Eso tampoco le dijo eso. Yo sé, el problema es que tiene que llevarlo al estanque de Siloé y allí se bañe. Allí se lave la cara y verá cómo se le quita todo esto. Eso no fue lo que dijo Jesús. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús? Tráiganmelo a mí. Mire, tráiganmelo a mí. A mí es que me lo tienen que traer. Jesús, mi amado hermano, le dijo a él, tráemelo, hermano. Solo hay un lugar donde esta nueva generación tiene que acudir. Nuestros hijos, nuestros nietos pueden encontrar sanidad, pueden encontrar liberación solamente en un lugar, y ese se llama Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús es el único. Que tenemos grandes recursos. Sí, tenemos grandes recursos. Dios capaz. Lucas no era un médico, pero aún Lucas seguía a Jesucristo. Tenemos grandes recursos, pero nuestra primera línea de ataque, nuestra primera línea de defensa es Jesús. Oiga, ¿se han dado cuenta? Hemos puesto en poco el traer a nuestros hijos. Hemos puesto traer en poco, traer a esta nueva generación a pies de Cristo. ¿En serio? Sí. Yo estoy bien convencido de que no estamos haciendo todo lo que tenemos que hacer. Inclusive lo estamos dejando en las manos de los enfermos buscar sanidad. ¿En serio? Bueno, estamos vistiendo para ir a la iglesia. ¿Quieres ir? Ay, no, yo no quiero. Y vas, está bien, quédate, yo voy. ¿En serio? Yo no asusté, yo voy a hablar por mí. Y mi hija da testimonio. En casa nos vestíamos todos. No importa, vamos para la iglesia. Todos. No, pero yo no la puedo obligar. Perdóneme que usted no puede obligar a su hijo. Yo estoy loco porque su hijo deje de lavarse la boca, a ver qué usted va a hacer. Yo estoy loco porque su hijo diga, no me voy a bañar, aunque hay algunos que hacen así. Oye, esta generación, qué terrible son para el baño. Le tienen fobia a la ducha. Pero yo estoy seguro que si dicen, yo no me voy a bañar, usted lo coge por una oreja y lo lava con una tusa. Por lo menos en mi tiempo me hacían así. Pega la manguera. Diga, que su hijo diga, mami, no voy a comer. ¿Y qué usted va a hacer? Pues no comer. Quizás eso lo va a hacer el primer día. Y el segundo día, pero cuando lo veas que se está enfermando, ¿qué vas a hacer? Le vas a meter un suero porque tú no quieres que se le enferme. Pero no, esta generación en asuntos espirituales, nosotros como padres estamos dejando en la mano de los enfermos que busquen la sanidad. Y eso no es así. Y lo peor del caso
Lo peor del caso, y me voy a poner yo como ejemplo y no soy el ejemplo. ¿No quieres ir a la iglesia? ¿No quieres ir a buscar al Señor? Pues está bien, pues nos quedamos todos. Hello. También me va a controlar a mí mi espiritualidad. El enfermo que no quiere buscar de Cristo va a ser el que me va a llevar a mí a quedarme acá. No, es que ese no es el plan de Dios. Padre cristiano, ese no es el plan de Dios. Por eso es que esta generación está enferma. Porque hemos sido permisivos. Y eso no es así. ¿Sabe lo que dice la palabra de Dios? Mire, usted como creyente es su responsabilidad. No, es su deber. Escuche lo que es un deber. ¿Sabe lo que es un deber? Que tiene que hacerlo. No es opcional, es su deber como padre cristiano. El que usted debe de llevar a sus hijos en una crianza cristocéntrica, en una de temor al Señor. ¿Dónde dice eso? Efesios capítulo 6, verso 4. Nos dice que a los hijos hay que criarlos en disciplina e instrucción del Señor. Apúntalo por ahí. Es mi deber. No es el deber de él, es mi deber como padre. Para que, como dice, instruya al niño en su camino para que aun cuando fuera viejo no sea parte de él. Ay, mis hijos no siguen al Señor. ¿Hiciste lo que te correspondía? Ay, mi hijo está desviado, mi hijo está en esta situación, no hay quien lo entienda, que es cierto. ¿Hiciste todo lo que estaba a tu alcance? La Biblia nos enseña a nosotros que Josué tomó una decisión. Que mucho nos gusta citar eso. Josué no dijo, a mí no me importa lo que mi familia haga, yo voy a servir a Jehová. Él no dijo eso. Josué, como cabeza del hogar, como el líder espiritual, como el que tenía las riendas espirituales del hogar, tomó una decisión. Yo no sé lo que diga mi esposa, yo no sé lo que diga mi hijo, pero yo y ellos, aunque no me han dicho, no han consultado, vamos a seguir al Señor. ¿Entendieron? Él no le pidió permiso a la esposa, él no le pidió permiso a los hijos. Yo y mi casa, te guste o no te guste, yo y tú vamos a seguir. Vuelvo y cito Efesios capítulo 6, verso 4, criadlos en disciplina. Eso es interesante. Usted sabe que la disciplina es bien abarcadora, ¿verdad? La disciplina es bien abarcadora. ¿No vas a ir a la iglesia? Dame que voy. ¿Todavía se usa? ¿El PlayStation sí? Sí, el Play. ¿PlayStation sí? Estoy llegando. Dame el PlayStation. ¿El celular? No. ¿Voy para el cine? No, hay disciplina. Hay disciplina. Y la disciplina a veces es manera drástica. Y dice allí disciplina en la instrucción. ¿Por qué lo voy a disciplinar? Porque la palabra, vamos a hablar de Dios, vete. Vamos a hablar de Dios. Yo soy una persona que le sirvo a Dios, vete, porque yo en mi casa vamos a servir. La Biblia me dice que es necesario que yo te eduque a ti en el temor del Señor. Amén. La última palabra es del Señor. Pero el Señor te juzgará a ti por lo que tú has hecho con tus hijos. Si esta generación es una generación enferma, la mayoría de la culpa la tenemos nosotros que estamos levantando esta generación. Hemos sido demasiado permisivos y no nos estamos ocupando en ellos. Lo segundo que veo en esto es que me llama la atención en cuanto a esta parte, porque ya casi voy terminando, que me llama la atención en cuanto a lo que es el tema de dónde está tu fe. Y fue lo que me llamó la atención de ese libro que estaba hojeando. Es que el padre al traer, y escúchenme a ver si pueden seguir en esto, el padre al traer a su hijo a donde Jesucristo, él usó estas palabras. Y él le dijo, en el verso 22, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, plural, y ayúdanos. Lo dice en plural. Y Jesús le dijo, y medite, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
Y aquí en esta porción hay algo bien interesante que quiero que usted medite también. Si ustedes se fijaron, la respuesta de Jesús a esta petición fue una respuesta bien interesante. Porque Jesús condicionó el milagro a la fe del papá. ¿Se dieron cuenta de eso? Yo te lo puedo sanar, pero ¿cuál es tu fe? ¿Y de dónde saca eso? Usted no se dieron cuenta y dice, si puedes hacer algo. Ustedes de entrada entró con duda. Yo sé que tú puedes, pero tú lo harás. Mire, Jesús cogió este momento y prácticamente pasó la bola. La bola es de tu cancha. Yo puedo hacerlo, ahora depende de ti. Yo puedo hacerlo y yo tengo que aclarar algo para que quede claro. Jesús tiene poder. Jesús puede sanar. Jesús puede. Y nada lo limita, pero en este caso, Jesús nos quiere dar a nosotros una lección de lo que es dónde está tu fe. Esa es la lección que nos quiere enseñar a nosotros. ¿Dónde está tu fe? ¿Usted se imagina los pensamientos que habrán pasado por la mente de este hombre? Si creo lo suficiente, mi hijo será sano. Pero si mi fe es vaga, seguirá igual. Y fue entonces donde este hombre, donde este padre hizo la declaración más honesta que puede hacer un ser humano. Sí, Señor, yo creo, pero mi fe no es lo suficiente. Ayúdame a tener esa fe. Wow. Yo creo, Señor, yo creo. Pero todavía se queda así. Es evidente que este padre tenía cierta medida de fe. Y por eso, con esa pequeña medida de fe fue donde Jesús. El problema era si aquella fe de aquel hombre era lo suficientemente grande para que su hijo pudiera ser sano. Y por eso fue que aquel hombre le dice a Jesús cuál era su tipo de fe. ¿Cuál era el tipo de fe de este hombre? Una que necesita ayuda, como la de nosotros. Como la de nosotros. Porque si tuviéramos la fe como un grano de mostaza, le podemos decir a ese monte, muévete, y ¿sabe qué? La Biblia dice que se mueve. Si la pudiéramos tener. Pero nuestra fe es así. ¿Creemos que Dios puede hacer la obra en esta generación? O sí creemos, pero ¿tienes la fe? ¿Tienes la fe, iglesia? ¿Tienes la fe que puede hacer la obra? Seguramente todos hemos pasado por un proceso como la que le pasó a este hombre. Nos acercamos a Jesús en medio de la necesidad que podamos tener entre nosotros, entre nuestros hijos, entre nuestros cónyuges, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, porque sabemos que Él tiene poder para poder hacerlo. Pero el problema es que cuando nos acercamos al Señor buscando su favor, nos acercamos con temor, con ansiedad y sobre todo con duda. Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, pero ¿podrás hacerlo? Señor, hay una generación que te necesita y yo sé que tú puedes cambiarla, pero ¿tú lo harás? Como duda. Cuando nosotros hacemos eso, tenemos que hacer esa declaración que hizo este hombre. Señor, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo creo que tú puedes trabajar en misión. Yo creo que tú puedes trabajar en nuestra fe. Yo lo creo, pero aún mi fe necesita que tú la vives. ¿Y por qué? Porque la fe no es suya. Miren, la fe que usted tiene no es suya. No es algo que emana de usted, como crecen las uñas. Usted ha visto que las crecen las uñas, que cuando no se las corta siguen creciendo. Que cuando usted no se afeita le sigue creciendo la barba. No, la fe no es así. La fe no es algo que crece naturalmente en uno. La Biblia me ha enseñado a mí que la fe es algo que proviene de Dios y únicamente de Dios. El libro de Romanos, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Roma en el capítulo 12, verso 3, él dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tu fe no es tuya, el Señor te la dio, es tuya. La tienes, sí, pero no es tuya porque nació de ti, es porque Dios te la dio. Inclusive, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta fe no es tuya, es un regalo de Dios. Por tanto,
Es algo que nosotros tenemos que decirle, Señor, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo sé que tú puedes hacer el cambio, yo sé que tú eres la alternativa, pero tengo que tener una fe que sobrepase las montañas. Es posible que lo que usted está viviendo como este padre vivió sea producto de que sí usted cree, pero no que lo suficiente. Quizás, y solamente digo quizás, su fe ha sido superficial, ha sido leve, ha sido vana. Usted sabe que Jesús es capaz, pero lo cree, lo espera, está convencido, porque si no es así, creo que debemos de convertirnos en la actitud, o tomar la actitud que tomó este hombre. Sí, Señor, yo sé que tú puedes, pero ayúdame a creerlo más. Ayúdame, incrédulo, ayúdame. Y es interesante, escuche esto. Es interesante cuando miro todo esto, que allí no hubo un solo milagro. ¿Cómo es? ¿Yo hubo un solo milagro? Oye, ¿verdad? Que se ve un solo milagro allí, se salvó el muchacho. No, allí hubo dos milagros. Sí, miren, el milagro que sucedió con este joven, hubo uno que hubo antes. Porque evidentemente hubo un milagro, pero para que sucediera el milagro de ese joven, ese milagro estaba condicionado a otro milagro. ¿Cuál? El de la fe del Padre. Pues quiere decir que si Jesús le dijo, si tienes fe, hay sanidad, y se sanó, pues fue porque el Señor lo ayudó en su incredulidad. Hubo el milagro de la fe en ese Padre. Jesús, mire, para que usted tenga una idea, Jesús no solo quiere hacer el milagro en esta generación, sino quiere fortalecer la fe de un pueblo. Amén. Yo creo, iglesia, y estoy convencido, si la iglesia, el cristiano, tuviera la fe como el grano de mostaza, tuviésemos una generación completamente distinta. Si pudiéramos creer lo suficiente de que Dios es poderoso para cambiar, pero dudamos. ¿Cuál es nuestra duda si le servimos a un Dios poderoso y soberano? Y cuando exista, en medio de su incredulidad, pídale a Dios que avive su fe. Porque me salgo de aquí, viendo por lo que estaba escuchando por los muchachos de más allá de las paredes. La fe sin obra es muerta. Y si Dios me da a mí la fe suficiente, me ayuda en mi incredulidad, la fe sin obra es muerta, me va a llevar a accionar, a convertirme en el padre que mis hijos me necesitan, a convertirme en el vecino que mis vecinos necesitan, en convertirme en el amigo que nuestros amigos necesitan, y podemos ser un agente de cambio en una generación tan perversa como la que se está levantando. Podemos ser un agente de cambio, pero sin fe es imposible agradar al Señor. Nosotros miramos el milagro de sanidad, la transformación, en cambio Dios mira el corazón. Es decir, su prioridad siempre es fortalecer nuestra fe. Quizás tú estés experimentando lo mismo que acabamos de describir con este joven. Quizás te has identificado conmigo al ver una generación que está enferma. Quizás tengamos situaciones en nuestras casas y necesitamos ayuda. Y sabemos que Jesús nos la puede dar. La pregunta es, ¿tenemos la fe? ¿Tenemos la fe? Que este pueblo, este nuevo año, tenga el valor de poder decir, Señor, yo creo en ti, pero aviva mi fe. Aviva mi fe para hacer lo correcto. Aviva mi fe para que el milagro suceda. Aviva mi fe. Y fe también es esperar. Iglesia, fe también es esperar. Es la certeza de lo que se espera. Porque quizás yo no vea el milagro el día de hoy, pero si yo pido al Señor, ayúdame en mi incredulidad, puedo tener la esperanza que quizás hoy no, pero mañana, pasado, o mañana, o el año que viene, el milagro llega. Yo no sé. Pero en este medio podemos decir, Señor, aviva mi fe. Y yo quiero saber cuál es tu fe en este momento. No simplemente es creer en Dios,
No es simplemente creer en Jesucristo, es tener la fe de que para Él nada es imposible. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos reciben la palabra? Señor, te doy gracias en el día de hoy, porque, Señor, nos has hecho ver. Espero que la palabra de hoy haya sido de bendición para ti. Si la predicación te llevó a una decisión importante como abrir tu corazón y responder al llamado que Jesús te hace, te invito a que nos escribas, o mejor aún, te puedas comunicar con nosotros compartiendo tu decisión. También me gustaría orar por ti y por cualquiera que sea tu necesidad. Me gustaría y te invito a que puedas compartir este video con tus amistades y seres queridos para que así como fue de bendición para ti, también lo sea para otros. Además, cuando lo compartes nos estarás ayudando a expandir lo que es el reino de los cielos. Soy el pastor Juan Rivera y oro a Dios que bendiga tu vida.